Gloria, alabado, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús por siempre. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Es el Padre Pedro Núñez. Un gusto estar con ustedes en este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Hoy tenemos un programa bien bendecido. Estoy completamente seguro para todos y cada uno de ustedes. Y en este tiempo pues estamos celebrando una fiesta muy importante y es la fiesta de San Pablo, uno de los grandes pilares de la Iglesia Católica. Y vamos a estar hablando sobre eso, pero en este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, vamos a hacer una pausa en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en la presencia del Señor Jesús, hermano, hermana, vamos a orar. Alabado, glorificado, exaltado seas, Padre Santo, gracias, oh Dios. Gracias por el don de la vida, Señor, gracias. Gracias por la posibilidad que tenemos de caminar en el camino de la victoria, que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Gracias, Padre Santo, porque a pesar de las veces en que hemos hecho las cosas tal vez mal, tú siempre, Señor, como buen pastor, mi Jesús, nos guías en el camino del bien, en el camino de la vida, en el camino que al fin y al cabo eres tú, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por darnos a Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Ese que no solamente nos indica el camino, pero ese que es el camino que nos lleva a ti, Padre. El camino que nos levanta cuando estamos caídos, sin fuerzas, sin esperanzas. El camino que nos anima, mi Dios, a hacer las cosas según tu santa voluntad, sabiendo que si alguien quiere lo mejor para nosotros, siempre eres tú, mi Dios, porque nos amas con un amor que no tiene límites, con un amor que es eterno. Con un amor que deseas siempre lo mejor para tus hijos, lo mejor para nosotros. Yo te pido, mi Dios, con todas las fuerzas de mi corazón, por este hijo tuyo, por esta hija tuya, bendícelo, Señor. Dale, Señor, la certeza de que es amado por ti, de que es amada por ti. Y a pesar, Señor, de los errores que hemos cometido en el pasado, ¿y quién no, Señor? Que podamos levantar nuestra frente, Señor, y nuestra mirada hacia ti, mi Dios, y reconocer que tú estás ahí como el Padre del Hijo pródigo, para levantarnos cuando nos caemos, Señor, para sanarnos cuando estamos heridos, como esa oveja perdida, mi Dios, para limpiarnos, para devolvernos la dignidad que hemos perdido muchas veces a consecuencia del pecado, y para darnos, oh Dios, un nuevo comienzo, como se lo diste a Pablo, Señor, a ese gran hombre que tal vez cometió muchos errores, consciente o inconscientemente, pero que se convirtió en uno de los grandes santos de la iglesia, uno de los grandes héroes del cristianismo. Bendice, mi Dios, a este hijo tuyo que tanto tú amas, bendice a esta hija tuya, y que en vez de enfatizar tanto el mal que ha cometido, los errores que ha hecho, que con su mirada puesta en ti como Pablo, Saulo de Tarso, se pueda dejar levantar por ti, Señor, para que tú obres grandes cosas en él, en ella, y para que este hijo tuyo, esta hija tuya, comience de verdad a experimentar tu amor que no tiene límites, amor que nos hace levantarnos de nuestras miserias y querer ser lo mejor que podemos ser. Porque cuando uno se siente amado, uno trata de dar lo mejor que uno tiene de sí mismo. Bendice, mi Dios, bendice a esta hija tuya, que ese es el principio del resto de su vida, sintiéndose amada por ti. Bendice a este hijo tuyo, sánalo, Señor, libéralo, mi Dios. Ayúdalo, Señor, para que él, sintiéndose amado por ti, sintiéndose en tus brazos santos y poderosos, él pueda comenzar una vida nueva. Ya no por los caminos torcidos de este mundo, sino que de la mano, Padre Santo, de ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos.
Amén, Señor. Amén, mi Dios. Amén. Quiero dar gracias a Dios, hermanas y hermanos, por Ofelia González de Texas. Ella está esperanzada de que a pesar de su ansiedad y depresión, ella quiere dejar de tomar las pastillas. Le suplicamos en el nombre del Señor Jesús que consulte con el médico primero, ¿verdad? Y que usted, pues, confiada en el poder de Dios, puede ir poquito a poco dejando esas medicinas que al fin y al cabo, pues, a veces como que nos duermen, pero no nos ayudan a sobrepasar la depresión y la tristeza que llevamos adentro. Hay una pastilla que sí sana, una pastilla que sí nos ayuda a sentir el gozo de la vida, y su nombre es Jesucristo. Y lo digo por experiencia, hermanos. María Domínguez de Las Vegas quiere pedir por su familia, la familia Martínez, y también quiere felicitar al Padre Pedro por el programa y a todo el equipo y dar gracias a Dios porque un día pronto, si Dios quiere en este año, voy a estar en Las Vegas predicando la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por Leticia Ruiz de Chicago. Ella pide por la conversión de su familia y por la paz en todo el mundo. Con todo gusto, que Dios te bendiga, mija, y que haya mucha paz en tu corazón y en el de tu familia también. Ana Sánchez de República Dominicana saluda y da gracias al Padre por el programa. Muchísimas gracias, muy agradecido de que estén viendo el programa desde allá. Y María Camargo de Carolina del Norte, ella quiere pedir por todos los niños enfermos de cáncer, por los que sufren mucho, por su familia, por sus papás que se encuentran enfermos. Que el Señor bendiga a toda tu familia en abundancia. Y también quiero pedir por el matrimonio Rizo de Nueva Orleans. Fabián y Zoraida Rizo, que están de manteles largos en estos días, cumpliendo, imagínense ustedes, 50 años de casados. Que el Señor los bendiga en abundancia hoy y siempre. Y también pues queremos pedir por todos ustedes que solicitan a este servidor oración, apoyo en sus oraciones a través de la página de Facebook. Así que el Señor los bendiga en abundancia y los colme de su santo gozo, de su santo amor, de su santa paz. Una de las preguntas que a mí me llama profundamente la atención se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles es como una especie de historia breve del comienzo de la iglesia. Y supuestamente, pues este libro fue escrito por el gran apóstol Lucas, San Lucas, que nunca pudo ver a Jesús personalmente, nunca tuvo un encuentro personal en vivo con Jesús, pero que su vida cambió y cambió radicalmente, particularmente a través de las enseñanzas y de, pues, la prédica de San Pablo. La palabra de Dios en Hechos capítulo 9, versículos del 4 al 5, nos dice algo fabuloso. Bueno, Saulo de Tarso iba persiguiendo a los cristianos. Su deseo era de aniquilar la iglesia de Jesucristo. Jesús había dicho que los poderes del infierno iban a tratar de destruir su iglesia. Y no solamente en el tiempo de Saulo de Tarso, pero aún estos días. ¿Por qué? Porque Satanás no pudo con Jesús. Jesucristo no fue vencido en una cruz en el Calvario. Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque Satanás no tiene poder sobre Jesús, porque Jesús es Dios. Bendito sea el Señor. Pero si bien es cierto, Satanás no tiene poder sobre Dios, Satanás no tiene poder sobre Jesús. Satanás busca las maneras de destruir lo que Dios más ama. Y son tres cosas maravillosas las que Dios ama profundamente, entrañablemente, infinitamente. Una eres tú y soy yo. Hemos sido creados imagen y semejanza de Dios. Otra es la familia. Y Satanás se empeña en destruir la familia, de dividir la familia. Al fin y al cabo, a Satanás se le llama diablo, y la palabra diablo significa el que divide. ¿Y cuántas familias no conocemos nosotros que están divididas? Pero sin embargo, el Señor Jesús nos promete: yo estaré con ustedes siempre. Y la otra cosa que Satanás quiere dividir y echar abajo y destruir es la iglesia. Desde el principio, desde su comienzo, comienza la persecución contra la iglesia de Jesucristo, la iglesia establecida sobre Pedro y los demás apóstoles,
que encontramos en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando Jesús le dice a Simón Barjona sobre esta piedra, es decir, sobre ti, Pedro, y le cambia el nombre de Simón a Pedro, que quiere decir piedra firme. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y es una promesa: los poderes del infierno jamás la podrán vencer. ¿A quién? A la iglesia de Jesucristo. ¿Y quién es la iglesia de Jesucristo? Todos nosotros, los que confesamos la misma fe en el Señor. Nos dice la palabra de Dios que Saulo de Tarso era como que enemigo acérrimo de la iglesia. Era enemigo acérrimo del pueblo de Dios, era enemigo acérrimo de los cristianos y quería destruirlos. Imagino yo el desprecio que habría en su corazón, el odio que habría en su corazón, el deseo de aniquilar, de aplastar a toda costa la obra de Jesucristo. Él pensaba que si él hacía eso, él estaba bien con Dios. ¿Cuántas personas no hacen cosas malas pensando que lo están haciendo en el nombre del Señor? ¿Cuántos atentados terroristas? ¿Cuántas bombas humanas? ¿Cuántos atropellos? ¿Cuántas injusticias? Y supuestamente en el nombre de Dios. Pero esa es una idea muy del Antiguo Testamento, una idea muy del tiempo antes de Jesús. Todo lo que no era de Dios había que destruirlo. Todo lo que no era compatible con mi forma de pensar en relación a Dios, habría que destruirlo. Una actitud muy del judaísmo y con el perdón de los hermanos hebreos, pero esa es la actitud. El destruir lo que para ellos no era de Dios. Y esa actitud es la que tiene Saulo de Tarso, destruir, porque él pensaba que haciendo eso le estaba haciendo un favor a Dios. Pero en el proceso, camino hacia Damasco, nos dice la palabra de Dios, y ojalá que ustedes la lean, la estudien, algo le pasa a Saulo. Dios, en su infinita misericordia, se le manifiesta. Estos rayos hermosos de luz que salen del cielo y esta voz que le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Miren la actitud de Saulo y la actitud de Jesús. La actitud de Saulo era de lastimar, de herir, de aplastar, de destruir. Jesús, por otra parte, lo que quiere hacer es confrontar a Saulo con su propia realidad. ¿Por qué me persigues? ¿Qué daño te ha hecho esta gente? ¿Por qué te empecinas en destruirlos? Si son hijos de mi Padre también. Saulo, Saulo, escucha Saulo la voz del cielo que le dice: ¿por qué me persigues? Y es que al perseguir la iglesia de Jesucristo, estamos persiguiendo al mismo Jesús. Cuando lastimamos la iglesia, cuando hablamos mal de la iglesia, cuando tratamos de destruir la iglesia de Jesucristo, estamos en alguna forma ofendiendo y tratando de destruir la misma obra de Dios. Y eso es lo que quiere el maligno. ¿Y qué es lo que le dice Saulo entonces? ¿Quién eres tú? Y Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero dice la palabra de Dios que de ese momento en adelante Saulo va a Damasco. Y en Damasco algo supremamente maravilloso sucede. Saulo cambia su actitud. Pero no solamente porque cae al suelo y se da cuenta que está haciendo mal, tratando de destruir la iglesia de Jesús, pero se da cuenta también que los cristianos verdaderamente ponen en práctica el más importante de los mandamientos que Jesús nos ha dado, que es el amor. Y muchos teólogos hoy día dicen que la razón por la cual realmente Saulo cambia su actitud, su violencia deja de ser, su odio deja de ser, y comienza a amar como Jesús. Porque fue amado por los hermanos de Damasco que profesaban su fe en Cristo Jesús.
cómo una persona puede cambiar la actitud de otra, no con violencia, sino que con amor. Algo en que pensar, hermanos. El teléfono para que nos llamen y estamos esperando sus llamados es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. De amor puede cambiar una persona y puede cambiar su corazón para siempre. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Y bienvenidos pues a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos vía telefónica a Gloria desde Texas. Gloria, ¿me escuchas? Sí, sí lo escucho. El Señor te bendice, Gloria. Bienvenida. Gracias. Pues mire, tenemos la intriga de que a mi sobrino, él se suicidó. Y entonces... ¿Es un pariente tuyo? Mi sobrino. Tu sobrino, ya. Sí. Y pues se suicidó y lo cremaron y resulta que la caja se empezó a romper. Y lo llevaron porque tenía poquito de que lo habían puesto en esa caja y... o no sé cómo se llame, cuál es el nombre ahí adecuado al ataúd. Ataúd. Sí. Bueno, entonces ahí se pusieron las cenizas, pero dentro de una bolsita y ya la pusieron adentro del ataúd. Ajá. Entonces, pues que se empezó a cuartear la casita. Y entonces fueron a reclamar de que pues cómo era posible que se estuviera abriendo la cajita. Y pues se les hizo muy raro, dijeron pues qué raro que haya sucedido eso, nunca había pasado eso. Pero entonces, pues bueno, la cambiaron, sacaron las cenizas de la bolsita y la pusieron en otra bolsita. Y resulta de que a la hora de que la cambiaron, eran del mismo tamaño las dos bolsas. Pero entonces ya las cenizas no cupieron en esa bolsita, en la bolsita nueva, tuvieron que ponerla en dos bolsas. Wow. Y esas cenizas las tiene mi hermana en su casa, o sea, la cajita la tiene mi hermana en su casa, pero pues ahora son dos bolsitas, entonces pues estamos con la intriga de que qué pasó, en primer lugar, de que pues... ¿cómo fue que se rompió esa caja? Porque, repito, la persona que vende las cajitas pues, estaba muy impresionado de que hubiera pasado eso. Sí. Y luego de que no hayan cabido todas las cenizas en la misma bolsita. Sí, y sí. Pues sí, le digo, hay varias incógnitas, igualmente de que puede pasar pues con las personas que en la casa, por así decir, la casa de mi hermana, que es donde está la casa. Una pregunta, Gloria, porque el tiempo se nos acorta, pero ¿usted teme que su sobrino tal vez no esté en el cielo? Pues sí, es una cosa porque él como que era muy... pues en ocasiones sí blasfemaba y a veces decía, por ejemplo, que Él no era una persona practicante, no era un cristiano practicante. No. Okay. A veces sí rezaba y todo, pero sí le faltaba devoción. Permítame dar un consejo, si usted me permite, y también pues sí, claro que se lo comparta con su hermana, por favor. Ante todo, cuenta con nuestras oraciones. Hay poder en la oración, ¿verdad? Lo segundo que es importante, que yo sugiero, es que usted esté consciente de que se haya roto la caja no quiere decir que la persona está en el infierno o no tiene esperanza. Y se lo digo porque la caja de mi madre también se estaba rompiendo, pero porque era una caja muy frágil, es decir, mi madre había preferido una caja muy sencilla para donde se depositara su cuerpo y pues cuando fuimos a levantarla se estaba ya haciendo un agujero por debajo, ¿no?
Entonces, no piense que por eso, porque se rompe la caja, pues ya su sobrino está condenado, está en el infierno. Y también la otra cosa, pues cuando se tiene la ceniza, mire, si es una bolsita, 2 bolsitas, no importa. Lo importante es que su hermana pues deposite esa bolsa, si es posible, un osario, y que se le dé cristiana sepultura. Es importante que todo ser humano, aunque sea cremado el cuerpo, que se le dé cristiana sepultura, porque al fin y al cabo polvo somos y al polvo regresaremos. Entonces es bien importante eso desde el punto de vista teológico, espiritual, pero también desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué? Porque si no, su hermana va a tener la ceniza de su hijo en la casa y va a ser pues una agonía terrible para ella, y no hay necesidad de eso. Y lo tercero que es importante, que ustedes oren por el muchacho, y sobre todo que manden celebrar misas por el muchacho. ¿Por qué? Porque creemos que la misa da lo que conocemos como gracia santificante. Es el Señor quien se ofrece al Padre, en este caso, por la intención de este muchacho. Y la intención de este muchacho, consciente o no consciente, es que él quiere ir al cielo. Entonces, que antes de haber entregado su alma a Dios, que él haya podido recapacitar y hacer sus paces con el Señor. Que tengan que pasar por un purgatorio extenso o no extenso ya es cosa de Dios, pero por lo menos esa persona tiene la oportunidad de ir al cielo. Entonces la gracia santificante es la gracia, el poder que recibimos, en este caso, antes de entregarle nuestra alma al Señor para poder hacer las paces con Él. Entonces, pues eso sería, de nuevo, primero que todo, que esté consciente que se puede haber roto no porque está en el infierno, sino simplemente porque la caja no era suficientemente fuerte. Lo segundo, que su hermano no siga guardando esas cenizas, que las entierre. Y tercero, pues que ofrezcan oraciones, especialmente la Santa Misa. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, Shalom Ubrajá Bejaverín Bejaveroj. No es que sea judío, pero he aprendido un poco de hebreo. ¿Por qué engaña a las personas que por ignorancia le hacen caso? La Biblia claramente prohíbe consultar con los muertos, según dice Isaías. Por tanto, ¿cómo justifica rezar a los santos? Usted responda y justifique, pero con la Biblia, no con palabras engañosas, ya que yo me doy cuenta, ni bien habla, en qué está mintiendo. Cuando tú te postras, te inclinas ante un santo, virgen o cualquier cosa, diciendo que lo veneras. Eso es hishtahava en hebreo, o sea, adoración. Aprende hebreo y se dará cuenta. Shalom, Jonathan Sánchez. Evenu Shalom Alejem. Sí, que Dios te bendiga, mi hijo. Es decir, hablando de persecución, pues tú estás persiguiendo, es decir, dada tu falta de conocimiento, no quiero decir ignorancia, pero tu falta de conocimiento, y estás criticando a la Iglesia de Jesucristo, que lleva más de 2000 años haciendo reflexión teológica. Y me imagino que tú eres joven, naciste hace poco, y sin embargo te sientes con toda la autoridad de criticar, y no solamente de criticar, pero de condenar. Y eso realmente como que nada tiene que ver con Dios. Primero que todo, la Iglesia Católica jamás en ninguna de sus doctrinas dice que tenemos que consultar a los muertos. Por el contrario. Es decir, la Iglesia Católica está consciente de lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 18, versículo del 10 en adelante, y muy particularmente el 11, en que dice la palabra de Dios que no se halle a nadie que se dedique a la superstición o se dedique a consultar espíritus. La Iglesia Católica está muy consciente de eso. Y la Iglesia Católica no consulta espíritus, no somos espiritistas. El espiritista es el que consulta espíritus para saber el futuro. Nosotros no consultamos espíritus, ni tampoco tratamos de predecir el futuro a través de sesiones espiritistas. Lo que sí hacemos, y esto que te quede muy claro, es que pedimos la intercesión de las personas que creemos que están en el cielo, gozando ya de la plenitud de Dios, para que unidos a nosotros, pues pidan favores o pidan gracias a Dios, a Jesucristo.
Y eso está muy de acuerdo con la Santa Biblia, con la doctrina de la Iglesia. Si vamos a la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículos 18 y 19, San Pablo insiste de que oremos los unos por los otros. Eso se llama oración de intercesión. Creemos en la comunión de los santos. Creemos en los santos que están en este mundo en peregrinación hacia el cielo. Es la iglesia militante, que somos nosotros, santos porque hemos sido bautizados, hemos sido consagrados, somos de Dios, aunque a veces pequemos, pero somos de Dios. La iglesia purgante, que es los que están en el purgatorio, y la iglesia triunfante, que son los que ya están en la presencia de Dios. Lo que habla el libro de Apocalipsis, de las que tienen las palmas en sus manos y vestiduras blancas porque han alcanzado la victoria que es el cielo. Entonces, la intercesión los unos por los otros es de gran importancia. Yo estoy seguro que en algún momento de tu vida tú le has pedido a algún pastor de tu iglesia o algún hermano de tu iglesia que ore por tus necesidades. Si no lo has hecho, pues entonces realmente pues no crees en lo que el Señor Jesús dice. Cuando 2 o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La importancia de la oración comunitaria o la oración de intercesión. Nosotros no le rezamos a los muertos, le rezamos a los vivos. La palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos capítulo 12, versículo 27. Y si aquí lo puedo encontrar un momentito rápido. La palabra de Dios dice, Evangelio según San Marcos capítulo 12, versículo 27, Dios no es un Dios de muertos, Jonathan. Dios es un Dios de vivos. Y ustedes están muy equivocados. Cuando nosotros morimos, no morimos. Es decir, la muerte no es el fin, es el principio de la vida eterna. Entonces, el estar consciente de que, ¿por qué no pedirle? Y de hecho debemos de pedirle a aquellos que están más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque son instrumentos más fieles en las manos de Dios para que la gracia de Dios pueda fluir a través de ellos hacia nosotros, sabiendo que cuando 2 o más estamos en oración, el Señor está entre nosotros. Una cosa muy importante que quiero decirte también, y es que nosotros no adoramos las imágenes, nosotros veneramos o respetamos las imágenes. Histahaba, cuando tú hablas de Histahaba, estás hablando no necesariamente de adoración, porque si nosotros vamos a el libro de el Éxodo, en el capítulo 18, versículo 7, vemos como Histahaba o Shahá significa no adoración, porque la palabra adoración no existía en el Antiguo Testamento, y es importante que tú estudies un poquito más la lengua hebrea. Pero lo que significa es diferentes cosas. Puede ser adoración, pero la palabra adoración como tal no existe o no existía en hebreo en aquel entonces. Dice, Moisés salió al encuentro de su suegro. ¿Quién era su suegro? Jetro. Salió al encuentro de su suegro e hizo una profunda reverencia, Histahaba, y lo besó. Hizo una profunda reverencia. No lo estaba adorando. No le estaba rindiendo pleitesía como si fuera Dios. Lo estaba venerando. Le estaba mostrando respeto a una persona que para Moisés era digno de ser respetado. Como para nosotros, cuando estamos ante una imagen, si hacemos una venia, una reverencia, estamos simplemente mostrando respeto por eso que es tan cercano a Dios. Por eso que es una flecha que nos indica el camino de Dios. Yo creo que tienes mucho que aprender, Jonathan. Y yo creo que antes de abrir la boca, debes de estudiar más para que, en vez de decir cosas por decir, que tenga sentido lo que dices. Cuenta con mis oraciones. Tenemos en este momento otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, soy católico. Tengo una duda respecto a los laicos que dan la comunión. En la Biblia no hay nada al respecto. Consulté con un sacerdote y me dijo que la iglesia había tomado esa resolución. Lo que no me cuadra es que en Gálatas 1:6 dice que aunque viniera un ángel del cielo con otro evangelio distinto al de los apóstoles, sería un maldito, un anatema. ¿Qué opinión le merece? José María de Uruguay. José María, Dios te bendice. Pues una cosa es la teología, una cosa es la enseñanza doctrinal de la iglesia y otra cosa pues son las costumbres externas de la iglesia. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando
acerca de tu pregunta, por ejemplo, ¿sí? Acerca de lo que la iglesia ha tomado en relación, pues, a dar la comunión, que los laicos den la comunión, que los laicos, pues, ayuden al sacerdote. Eso prácticamente desde el principio era una realidad. Eran laicos al principio los que llevaban la comunión. Después fueron los diáconos los que comenzaron a ayudar a los sacerdotes. Y al principio Jesús, cuando da la comunión, no se la da en la boca, se la da en la mano a los apóstoles, a los más cercanos a Él. Es decir, la iglesia puede cambiar sus rúbricas, puede cambiar sus costumbres, puede cambiar sus esquemas, mientras no cambie la doctrina principal que le encontramos en el credo. Pero es decir, si la iglesia ve una necesidad más allá que no se está cubriendo de lo que hay que hacer para beneficio del pueblo y para gloria a Dios, pues la iglesia va a tratar de alcanzar esas situaciones y dar respuesta a esas necesidades. Bien conocemos y bien es claro que la iglesia tiene poder, autoridad de Dios para hacer cambios. La palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 6, nos habla claramente de que la iglesia de Jesucristo recibe Espíritu Santo. ¿Y para qué recibe Espíritu Santo? Para que conozcamos la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Jesús es la verdad. En el caso, por ejemplo, de muchas comunidades que el sacerdote no se da abasto, pues hubo un indulto del Papa Pablo VI en 1969, mayo 29, en que él da permiso a los obispos del mundo entero que quieran tener este tipo de posibilidad de que se recluten laicos que tengan pues buena fama, que sean hombres y mujeres de Dios, que estén en los caminos del Señor, que practiquen la fe y que ellos, después de una preparación adecuada, que ellos puedan ayudar al sacerdote a administrar el sacramento de la Eucaristía. Y yo creo que eso es algo maravilloso, porque por mucho tiempo el sacerdote fue como que el hombre orquesta, lo hacía todo. Sí, era como un monopolio. Y hoy día, después del Segundo Concilio Vaticano, pues se ha abierto la iglesia a recibir a los laicos que en alguna forma muy particular y muy especial pueden ayudar al sacerdote a servir al pueblo de Dios. Entonces, cuando tú hablas de la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6, es decir, yo estoy totalmente de acuerdo, la iglesia está totalmente de acuerdo, no podemos cambiar la doctrina de la iglesia, pero sí las formas de hacer pastoral, servicio a la gente en relación al Señor, llevar el Señor al Señor a la gente, pues se puede cambiar, se puede modificar de acuerdo a la necesidad que pueda haber, particularmente de las comunidades. Así que qué bueno que tú seas una persona preocupada por el bienestar de la iglesia, el bienestar espiritual de la iglesia, el bienestar teológico de la iglesia, como lo enseña, pero puede estar convencido de que lo que la iglesia ha hecho está perfectamente bien y no tiene nada en contra de la Santa Biblia. Porque al fin y al cabo, la Santa Biblia no dice que pueden o no pueden los laicos ser parte de la distribución del sacramento de la Eucaristía. El teléfono para que nos llamen 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros.
¿Por qué me persigues?, pregunta el Señor Jesús, y esa pregunta yo creo que nos podemos hacer nosotros también. ¿En qué forma perseguimos al Señor? ¿En qué forma perseguimos a la iglesia? ¿En qué forma tenemos que ser un poquito más conscientes del testimonio de amor que damos ante los seres humanos, para que los seres humanos conozcan a Jesús, que es amor, y tengan de Jesús vida y salvación eterna? Tenemos en estos momentos un correo electrónico, hermanas y hermanos, con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, en el Evangelio de San Lucas, cuando la Virgen María pronuncia el Magnificat, menciona la frase Dios mi Salvador. Los protestantes dicen que María se reconoce pecadora, ya que solo los pecadores necesitamos un Salvador. ¿Cuál es la forma correcta de interpretar este pasaje? Gracias, Marco. Marco, esa forma de pensar es totalmente antibíblica, porque el único que salva es Jesucristo. El único camino a la gloria es Jesucristo. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, pero nadie, ni María Santísima, va al Padre sino a través de mí. Claro, yo estoy incluyendo eso, ¿verdad? Nadie va al Padre sino a través de mí, dice el Señor Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre el acto salvífico de Jesús en María Santísima y el acto salvífico de Jesús en tu persona, en la mía y en toda la humanidad? La diferencia es clara. Nosotros hemos pecado. Nosotros nos hemos apartado de la gloria y de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia y el pecado no pueden cohabitar. Nos hemos apartado, le hemos dado la espalda a Dios, hemos caído en el charco, Marco. Y el Señor viene y nos rescata a través de su pasión, muerte y resurrección. Nos rescata, nos libera del charco en que hemos estado metidos. Y si nosotros queremos, como el Hijo Pródigo, podemos comenzar una vida nueva. ¿Cómo? Pues a través del arrepentimiento, a través de la confesión sacramental, a través de la absolución, del cumplir la penitencia y del propósito de enmienda, es decir, de cambiar el curso de nuestra vida. Y a eso estamos llamados. No estamos llamados a la mediocridad, estamos llamados a la santidad. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ser santos como Jesús es santo. Ser verdaderos espejos de Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, hemos caído en el charco y el Señor viene y nos ha levantado. Y nos sigue levantando una y otra vez. Y cada vez que nosotros nos caemos, viene el Señor y nos levanta de nuevo. En el caso de María, muy diferente. María nunca se cayó en el charco. Jesús, a través de su pasión, muerte y resurrección, hizo el acto salvífico en María, previniendo que ella se cayera en el charco. Claro que María tuvo que cooperar con la gracia, tuvo que cooperar con Dios, porque María ni ninguno de nosotros somos, pues, robots, ¿verdad que sí? Pero en el caso de María, ¿qué es lo que dice María? ¿Qué es lo que hace María? Yo soy la esclava del Señor. Yo soy la esclava del Señor. Que se haga en mí según tu palabra. Entonces María puede decir, porque no cayó en el charco, porque el Señor la previno de caer en el charco, lo que tú estabas hablando, que aparece en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, en el versículo 46. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se goza en el Dios que me salva. María fue salvada de caer en el charco, porque Dios necesitaba un vientre puro, santo, inmaculado, sin manchas, sin defectos. Porque si no, Jesús hubiera nacido en un vientre contaminado por el pecado y Jesús se hubiera contaminado con el pecado. Y Jesús, Dios, no se puede contaminar con el pecado porque Dios es la antítesis del pecado. Dios previene a María. Dios salva a María. Jesús salva a María. En nuestro caso, Dios nos levanta del pecado, nos salva del pecado y nos da la oportunidad, por amor, a comenzar una vida nueva. Maravilloso. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿qué le puedo decir a mi esposo no converso cuando cuestiona mi amor y necesidad de asistir a la iglesia y al grupo de oración? Gracias. Gisela, desde Panamá. Gisela, que lo amas mucho y que necesitas llenarte más del amor de Dios para poderlo amar montones más todavía.
Evangelio según San Mateo capítulo 4, versículo 4. Díselo, que tú vas a la iglesia, que tú vas a escuchar la palabra de Dios, porque necesitas llenarte del amor de Dios para poderle dar a Él amor a manos llenas. Y eso como que lo va a hacer recapacitar un poquito, estoy seguro. Dice la palabra de Dios, el hombre no solamente vive de pan, es decir, de las cosas materiales, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 4. Y es a través de la escucha de la palabra de Dios, es a través de la recepción del verbo hecho carne en la Santa Eucaristía, que nosotros más y más comenzamos a tener las mismas actitudes que tuvo Cristo Jesús, las mismas disposiciones que tuvo Cristo Jesús, como dice San Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 2. Entonces nos convertimos en cartas de recomendación de Cristo Jesús. 2 Corintios capítulo 3, versículo 3. 2 Corintios capítulo 3, versículo 3. Dice San Pablo, ustedes, tú y yo, nosotros, somos cartas de recomendación de Cristo. Pero ¿cómo vamos a hacer cartas de recomendación de Cristo cuando nosotros, al igual que San Pablo, nos dejemos tocar por el amor de Dios? El amor que no apunta con el dedo y condena y aplasta y destruye, sino que el amor que levanta, el amor que sana, el amor que da una nueva oportunidad para un nuevo comienzo. Eso fue lo que experimentó San Pablo. Cuando se cayó, ¿y de qué se cayó? Sabrá Dios. Se cayó de su soberbia, se cayó de su altanería, se cayó de su egocentrismo, tal vez. Lo importante es que él recibió el amor que solamente podía venir de Dios, y especialmente a través de los hermanos en Damasco, y se convirtió en uno de los grandes santos de la iglesia. Ama, dice el Señor. Y decía Santa Teresa, bueno, la futura Santa Teresa de Calcuta, sí, ama hasta que duela, y después sigue amando hasta que no duela más, hasta que no duela más. Solamente con la ayuda de Dios se puede hacer, y solamente escuchando su palabra y recibiendo su palabra en la Santa Eucaristía. Tenemos en estos momentos a María Auxiliadora de Nueva Orleans, vía telefónica. María Auxiliadora de Nueva Orleans, ¿me escuchas? Sí, Padre Pedro, buenas noches. Muy buenas noches, el Señor te bendice. ¿Cómo estás, María Auxiliadora? Muchas gracias, Padre. Primero quería saludarlo. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo, Dios te bendice, a ti y a tu familia. Gracias, Padre. Mire, le quería pedir oración por mi abuela Isabel Obando en Nicaragua. Con todo gusto. Isabel Obando, pues vamos a orar por Isabel Obando. Padre misericordioso, yo te doy gracias, yo te alabo, te bendigo, te glorifico por tu hija, doña Isabel. Bendícela abundantemente, Señor, y que pueda crecer en santidad y en estatura ante tu presencia, ante el mundo entero. En el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Felicidades, Gracias, María Auxiliadora. Padre. Dios te bendiga. Bueno, Felicidades. Gracias. Le tenía una pregunta, Padre. Adelante, por favor. Sí, mire, en el caso de un bautizo de emergencia, Sí. porque el niño estaba muy enfermo en el hospital, Sí. una vez que se recupera el niño, ¿cómo se hace para recibir el certificado de bautismo? Sí. Ese bautismo no vale. Es decir, es un bautismo condicional. El bautismo que va a valer es el bautismo en la iglesia, porque la iglesia es la que distribuye los sacramentos. Entonces, se bautiza a una persona no bautizada, por ejemplo, que esté en peligro de muerte, y esa persona sí muere, pues ese es el bautismo que vale. Pero si la persona vive, si la persona recupera su salud, entonces hay que bautizar en la iglesia. Y esa sería la respuesta. Entonces, mi sugerencia es que si la criatura ha rebasado o rebasó su estado pues de poca salud y ya está saludable y está bien, entonces hay que bautizarlo, porque de acuerdo a la teología de la iglesia, esa persona no está bautizada. Entonces es importante que se prepare para recibir al Señor, para recibir la presencia del Espíritu Santo, la vida de Dios, en ese primero de los sacramentos que le llamamos sacramento de iniciación cristiana, que en este caso es el bautismo. Así que cuenta con nuestras oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, a mi mamá le gusta mucho su programa y le tiene una pregunta. ¿Por qué el Señor permite que haya enfermos de cáncer o enfermedades terminales cuando Él puede sanarlas?
Rafael. Rafael, Dios te bendice. De nuevo, ¿por qué existe el mal? El mal no lo provoca Dios. El mal no lo quiere Dios. Más aún, Dios no quiere la muerte. Dios no quiere que estemos enfermos. Dios es un Dios de vida, Dios no es un Dios de muertos. Pero Dios respeta nuestra libertad infinitamente. ¿Qué es el problema con el mal? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que sufrir? Esa es la pregunta básica. Y sufrimos desafortunadamente por la consecuencia del pecado. El pecado acarrea una consecuencia y la consecuencia siempre es negativa. La consecuencia siempre es destructiva. Por eso San Pablo dice que la muerte es el salario del pecado, o el dolor o el sufrimiento es el salario del pecado. Si nosotros vemos un poquito nuestra propia historia, los momentos en que hemos tenido más dolor ha sido o consecuencia de nuestro pecado o del pecado de otra persona en contra de nosotros. Una cosa sí es importante, es estar consciente que si bien es cierto que Dios permite el dolor, Dios permite la enfermedad, Dios permite pues las consecuencias del pecado, porque al fin y al cabo Dios nos ha hecho libres y nos da la posibilidad de tomar decisiones con nuestra vida. También hay una cosa maravillosa, que Jesús vino para vencer la muerte. Y tú puedes decir, bueno, pero ¿cómo es eso que Jesús vino para vencer la muerte si todavía nos morimos? Sí, pero estamos hablando de la muerte eterna. La muerte todos tenemos que pasar por ella. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Pero sin embargo, Jesús ha cancelado la muerte eterna, es decir, el infierno, la vida sin Dios. Entonces, qué bueno el estar consciente de lo que dice San Pablo, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, vamos un momentito, primera carta a los Corintios, el capítulo 2, versículo 9, el Señor hace una promesa maravillosa. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Dice, recuerden la Escritura, ojos no han visto y mente humana no ha percibido las maravillas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Ese es el cielo. Ese es el cielo. Vamos a ir a la última pregunta. En estos momentos, un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, quisiera conocer dónde están o quién posee los libros de la Biblia que son usados de referencia para las traducciones de la Sagrada Escritura que se hacen a nuestras lenguas actuales. Que Dios le bendiga en abundancia, Osvaldo. Muchísimas gracias, Osvaldo. Pues, primero que todo, lo que tenemos son manuscritos anteriores, de los primeros manuscritos o los primeros rollos o códices donde se grabó las experiencias de Dios, que hoy conocemos como esos libros maravillosos que forman parte de esa colección de libros o biblioteca que llamamos Biblia. Acuérdense que en los tiempos de Jesús y ante los tiempos de Jesús no había forma de escribir ni a máquina, ni en computadora, ni tampoco en imprenta. Era todo escrito a mano. Y muy pocas personas podían escribir a mano. Hoy día, por la gracia de Dios, tenemos la Santa Biblia porque muchos hombres que fueron monjes en la Iglesia Católica se dedicaron a escribir palabra por palabra, letra por letra, toda la Biblia. Hoy día, pues, cuando una sociedad, por ejemplo, bíblica, un grupo de personas eruditas en la materia, va a usar un cierto instrumento para traducir una Biblia, pues tratan de ir a las lenguas pues, originales, lo más auténticas posible a los manuscritos originales. Los manuscritos originales realmente son tres. El más antiguo de todos se llama el Códice Vaticano. ¿Por qué? Porque está en la Biblioteca Vaticana. Y ese contiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y es el más antiguo de todos. Después está el Códice Alejandrino, que también contiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero es del siglo IV. Quiere decir que ya había pasado un tiempo más. Y recientemente, en 1947,
se descubre en las cuevas del Qumran, que están muy cerca del Mar Muerto, pues otros códices, especialmente del Antiguo Testamento, particularmente el escrito Isaías. Y ahí se ve perfectamente que lo que está en la Biblia moderna, en nuestra Biblia, está precisamente de la misma forma en el manuscrito que se encuentra en este hallazgo, que realmente data de muchísimos años antes de Jesús. Entonces podemos estar conscientes de que todo lo que está en la Biblia, primero el Antiguo Testamento, los rabinos que se encargaron de hacer esos manuscritos de otros pergaminos, de otros códices, de otros manuscritos más antiguos, pues están perfectamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque para los judíos, los rabinos, era muy importante que la palabra de Dios se pudiera escribir sin ningún tipo de deformación o de alteración. En el caso de la iglesia, lo mismo sucede. Es decir, aquellos que dedican su vida, y bendito sea Dios por ellos, hermanos, que dedican su vida a seguir escribiendo lo que ellos ven palabra por palabra, letra por letra, para que nosotros hoy día tengamos la Santa Biblia, es algo maravilloso. Entonces, de nuevo, los dos códices más antiguos son el Vaticano y el Alejandrino, y también el Antiguo Testamento, el Qumran, pero muy poca gente tiene acceso a eso. Entonces, las lenguas principales, que son hebreo, arameo y griego, pues eso en los códices, los manuscritos que están reconocidos como verídicos, pues entonces eso se utiliza. Voy a estar en Nicaragua con el favor de Dios el día 30 y 31 de este mes de enero, si Dios así lo permite. Por favor, comuníquense con la señorita Marta Samson y pueden hacerlo yendo a mjsamson@yahoo.com. mjsamson@yahoo.com. Y voy a estar en El Salvador, Dios primero, del 20 al 21 de febrero de este año también, con Radio Paz 20 aniversario, celebrando a Eunice Rojas. Por favor, es la persona con quien deben comunicarse al teléfono 503-2245-1069. Repito, 503-2245-1069. Y también vamos a tener un día de lujo, un día tremendo, maravilloso, Sábado de Milagros en Nueva Orleans, Luisiana, la casa de ustedes. Esperamos nos puedan acompañar el próximo 30 de julio en el McAllister Event Center en la Universidad de Tulane. Así que va a estar fabuloso. Poder de Dios, gloria a Dios. Para más información, por favor, llamen al teléfono 504-575-467-2550. 504-575-467-2550. Que el Señor les bendiga. También pueden comunicarse con la página web de mensaje, mensaje1.com. Recuerden, por favor, sus oraciones por esta gran obra de Madre Angélica y también por sus aportes económicos cuando puedan. Que el Señor nos bendiga en abundancia, hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.